Muy bien. Entonces, para introducirnos, démosle un aplauso a todos los que están allá en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Nosotros somos Betel, la iglesia Betel. Estamos ubicados en la ciudad de Faribault, Minnesota. Si usted quiere hacerse presente a nuestros servicios, escríbanos por el YouTube o escríbanos por Facebook y ahí le dejaremos saber la dirección. Estamos viviendo tiempos extraordinarios en donde la palabra de Dios continúa guiando a su pueblo y estamos muy contentos y muy agradecidos. Así que sean todos bienvenidos a este mensaje. Bueno, he estado hablando del Salmo 34. Todos recordarán regularmente lo que hago siempre, como Dios nos guía, es que vamos haciendo algunas secciones, vamos compartiendo la palabra de Dios de una manera pausada para poder no pasar de un solo, ¿verdad?, tan rápido, sino evaluar lo que Dios nos está diciendo. Y eso fue lo que hablamos el domingo pasado acerca de la instrucción del temor, ¿verdad? Y ahora nosotros nos damos cuenta que lo que David está aplicando en el Salmo 34 es que él tiene temor del Señor, y nosotros podemos ver claramente que según lo que dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, dice: el temor de Jehová es, que dice, ¿es cómo? El principio de la sabiduría es que es el temor ¿a quién? A Jehová. Entonces nosotros entendemos que por ahí anda la vida de David, de que es una persona que está sumisa, que está sujeta a lo que Dios dice. Cuando Dios dice, David toma las decisiones correctas porque está siendo guiado por Dios. ¿Están aquí todos, sí? Muy bien. ¿Estamos bien con la traducción? Are you guys hearing well? Can you hear me well? Okay. You guys getting right now? Everything is okay? Cuando yo hablo, él tiene que oír en inglés, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que hoy nos corresponde, en lo que vamos a estar hablando los siguientes domingos, es cómo nosotros adquirimos sabiduría. Porque nosotros necesitamos sabiduría. Ya dijimos que cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es algo que uno puede incluso pagar por obtener conocimiento. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Usted paga un curso para aprender a arreglar su carro de mecánica, ¿verdad? Entonces usted lo que está haciendo es pagar para que le enseñe. Y usted se va a volver mecánico diésel, ¿verdad? O dice él que es mecánico. Entonces, uno va aprendiendo porque uno pagó ese conocimiento. Vénganse, dejen el chiste ahí, vénganse para acá. Entonces uno va aprendiendo cómo es que las cosas van funcionando, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros adquirir sabiduría? Bueno, cada vez que nosotros necesitamos algo, esto es algo práctico que hacemos, lo que hacemos es tomar la decisión de ir a buscar al lugar correcto. Todos nosotros sabemos que, por ejemplo, las tiendas han designado un lugar específico con el número en una área en donde usted encuentra el azúcar, por ejemplo. Obviamente solo los hombres nos perdemos en Walmart, ¿verdad? No sabemos nada, hermano. Nos mandan a traer azúcar y traemos harina o otras cosas. Cuando miren ustedes a un hombre que no tiene lista, a ese no lo envió la esposa. Todos los hombres que se dirigen a Walmart con un pequeño papelito es porque fue guiado por su esposa. Porque al hombre se le olvidan todas las cosas.
se le olvida hasta la fecha el matrimonio suyo. Entonces imagínense. Entonces, todo está colocado en un lugar para que nosotros podamos ir y buscarlo, ¿verdad? El azúcar está en esa área y debemos de ir allí a traer el azúcar, ¿verdad? Entonces, la pregunta nace es, ¿cómo nosotros adquirimos sabiduría? ¿En dónde está? ¿Y quién es el que provee? Podríamos contestar que podemos encontrar la sabiduría en la palabra de Dios, y que quien la provee y que es el único es Dios. No, nosotros sí sabemos y podemos conocer que hay personas que le llaman sabiduría a cosas que realmente no son sabiduría. Pero primero veamos esa parte de cómo el mundo define la sabiduría. Para ellos es el uso del conocimiento, para ellos es información que está basada en el razonamiento humano y su interpretación, aunque para el Señor eso es insensatez. Es decir, de alguna manera la sabiduría en el mundo es interpretada por conocimiento e información, y porque usted tiene eso, usted puede hacer o va a funcionar porque su razonamiento lo lleva a o lo lleva para el fin que fue hecho cualquier cosa. Esto no está enredado, yo lo voy a explicar. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría no está en todos lados. La sabiduría la podemos aprender en un lugar, y en este lugar es extraordinario porque es la iglesia. Nosotros nos reunimos a adorar a Dios y a aprender sabiduría todos los días de servicio. Usted sale ya conociendo sabiduría. ¿Y cómo sabemos eso, pastor? Por ejemplo, cuando hablamos acerca de que usted se aleje de las cosas del pecado, le estamos dando un consejo sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el consejo es que usted sea sabio, que usted no se involucre en las cosas que lo puedan perjudicar a usted y lo alejen de Dios completamente. Está aquí en la iglesia, no estoy alzando mucho la voz, ¿no? ¿Me oyen bien? ¿No les molesta cuando estoy así? ¿No? ¿Está bien? Bueno, pues discúlpeme que a veces me emociono, pero no sé si esto es parte de ser predicador, pero ahí vamos. El conocimiento no es suficiente. La información que podamos tener, si la información es equivocada, nuestros pasos van a ser equivocados. Nosotros no somos personas mecánicas. Nosotros somos personas hechas, creadas por Dios para funcionar. Y le voy a decir, una de las razones por las cuales nosotros vivimos y existimos es para glorificar el nombre de Dios. Por ejemplo, para contar las bondades de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Para eso existimos. ¿Cómo podemos contar las bondades de Dios? Bueno, solamente con el hecho de decir, hoy tenemos un día más, ya estamos agradecidos con Dios. La semana pasada fue una semana tremenda, ¿verdad? Llena de agua. ¿Cómo se dice? Flooding, ¿cómo se dice flooding? Como una inundación, inundaciones de agua, pero tal vez no tanto inundación, aunque algunas áreas sí sufrieron. Pero ante todo eso, la semana que estamos pasando es diferente. Por lo menos aquí en el estado, ¿verdad?
donde nuestra temperatura no está así como en la Florida. A las 7 o 6 de la mañana está a 80 grados, hermano. Dios mío, eso debería ser a mediodía, no, a las 6 de la mañana amanece el sol cerca de la Florida y eso está calientísimo. Y qué rico es salir así. Uy, y después te das para adentro porque no aguantas de estar ahí. Aquí en Minnesota pasamos la temperatura bien riquecito, hasta se emponcha uno, se pone bien arropado para ir a la cama uno, ¿verdad? Porque se enfría. Si no nos gusta estar usando siempre el heater para calentar nuestra casa o el aire acondicionado. ¿Me explico? Pero, ¿por qué son esos cambios? Porque Dios es bueno. ¿Por qué son esos cambios? ¿Por qué las cosas son diferentes? Y Dios no pierde el control de las cosas. Dios siempre está al cuidado de nosotros. Dios es sabio. Dios sabe hasta dónde puede tratar, permitir que las cosas pasen. Está aquí la iglesia porque Dios es sabio. Quizás nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos, pero la tierra tiene una velocidad en la que gira en 24 horas que usted ni se imagina. Usted está en la misma silla sentadito y la tierra está girando a miles de kilómetros o millas por hora y usted está así. Usted no siente nada, ¿no es cierto? Usted no está, por ejemplo, usted no está afuera de la tierra y usted no está pensando a ver quién se va a venir a estrellar con la tierra. Usted no está preocupado por eso. Usted está preocupado porque no le alcanza para el mes, ¿verdad? Usted está preocupado por pagar la renta. Usted está preocupado por pagar la luz. Usted está preocupado porque la tierra gira 10,000, 11,000 o 9,000 kilómetros por hora o 10,000 kilómetros por hora o millas por hora. Usted está preocupado por eso. Usted está preocupado porque no le alcanza para ir a las vacaciones. Pero Dios tiene el control de que la tierra siga girando. Y es por usted. Pero usted no se ha dado cuenta de eso. Dios tiene todo el control, la sabiduría. Él nos la da a nosotros. Y es algo que nosotros debemos de aprender, cómo es el conocimiento, la información basadas en el ser humano y cómo es la sabiduría divina de Dios. Son cosas diferentes. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, por favor, acompáñenme porque yo voy a ir por algunos versículos y me gustaría que a usted le quede claro este asunto. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén. Primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18 al 23, dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase, como dice, ignorante, para que llegue a ser sabio. ¿A quién le está hablando? A sus hijos. Pablo está hablando a un grupo de cristianos, a la iglesia en Corinto. Escribió la carta para que ellos tomaran en cuenta lo que él les está enseñando, porque la sabiduría de este mundo es que dice, vamos, pero léalo fuerte, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en quién dice, en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos,
sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros, dice, de Cristo, y Cristo de Dios. Este versículo es extraordinario, porque Pablo lo que está haciendo es un resumen de lo que realmente es sabiduría. En un contraste lo está diciendo. Él les está enseñando que lo que realmente significa o va a valer la pena es que nosotros estemos sabidos de que todo le pertenece a Dios, porque es de Dios obviamente, que la vida es de Dios, que si nos morimos, Él mismo lo decía, si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, sea que vivamos o sea que muramos, dice Pablo, somos de quién, de Cristo, somos del Señor. Entonces Pablo termina diciendo, vosotros sois de Cristo. Y esa es la sabiduría que sobrepasa toda la sabiduría que está afuera. Usted es una persona sabia porque usted eligió a Cristo. Usted es una persona sabia. Espéreme, véame acá. Usted es una persona sabia. ¿Sabe por qué? Porque usted ha decidido seguir a Cristo. Usted es una persona con sabiduría. Lo que pasa es que afuera evalúan que la sabiduría tiene que tener un número. No, en la Biblia no tiene que tener un número, es más, no tiene un número. La Biblia es diferente a la sabiduría humana. Gloria a Dios por eso. Está aquí la iglesia así. Entonces, ya vamos a ir, ya me voy a meter un poquito ahí para que usted vea hacia dónde vamos. Para adquirir nosotros sabiduría, primero debemos de pedírsela a Dios. Porque Dios tiene sabiduría, ¿verdad? Debemos de pedir sabiduría. En los mensajes anteriores yo estaba bromeando y yo decía, no va a venir un ángel y te va a decir, vengo a dejarte una libra de sabiduría para el mes. No, no se refiere a eso. Cuando decimos pedir sabiduría, es que nosotros en el diario vivir estemos conscientes que necesitamos de Dios. Aunque nosotros sepamos hacer las cosas. ¿Está aquí la iglesia así? ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Por ejemplo, tú eres un experto en construcción. Tú eres un ingeniero. Tú construyes. Y cuando te dicen, yo quiero que esta pared usted la elimine y ponga ladrillo y ponga, no sé, usted le da paz a la gente, le dice, no se preocupe, yo le construyo esa pared que usted tiene y adentro de esa pared hágale un arco, le dice, Dios mío. Y entonces a el hombre le están dibujando en la mente lo que la persona quiere y el deseo de esa persona él se lo concede porque él es un ingeniero y construye. Está aquí la iglesia, ¿sí? Él tiene el conocimiento para hacer esas cosas. Nosotros debemos de atender que la sabiduría nosotros la podemos pedir a Dios. Pero el punto es que cuando el hombre se siente capaz de hacer las cosas, es donde empieza su sabiduría a irse hacia abajo. Porque yo no puedo creer en mi capacidad, que porque soy un ingeniero tremendo en haciendo construcción. ¿Está aquí la iglesia? Yo no puedo vivir pensando es que yo ya sé hacer eso y lo voy a hacer. Y aunque yo pueda, lo que la palabra de Dios nos enseña es que no confiemos en nosotros mismos. Necesitamos de Dios. Necesitamos de que Dios esté con nosotros, aunque nosotros seamos unos tremendos. Ustedes conocen a Ben Carson, ¿verdad? ¿Han oído de Ben Carson? Sí, quizás sí, porque han visto quizás la movie que Ben Carson escribió. Así se llama, ¿verdad? Que hizo más bien. Él es un neurocirujano. ¿No? Es un genio ese hombre. Pero Dios lo hizo así, ¿verdad?
Pero no es tanto él, sino que cuando ese hombre despegó en la historia, usted vaya a ver la historia de él despega de la cabeza a dos niños y los separa. Pero había que hacerle una cirugía que yo no puedo explicarla tanto porque yo no sé, no conozco el tema, pero es algo difícil de hacer porque uno o los dos podían haber muerto. Y lo que Ben Carson hace es, aunque sabe hacer las cosas, él le pide la sabiduría a Dios para que Dios esté en sus manos, para que Dios intervenga en el momento en que él está haciendo esa operación. Yo puedo tener conocimiento, pero yo necesito a Dios. Yo puedo ser hábil, puedo ser apto, puedo tener capacidad para hacer las cosas, pero yo necesito de Dios. Necesito que Dios esté conmigo todo el tiempo, porque necesito de su sabiduría, pero debo de pedirla. ¿Está aquí la iglesia? Debo de pedir sabiduría. Pero ¿qué es lo que sucede? Las personas naturalmente lo que piden siempre, el enfoque es estar enfocados en cosas materiales. Siempre el enfoque es ¿por qué no tengo? ¿Por qué me hace falta? Y te voy a decir algunas cosas. Cuando uno tiene temor de Dios, cuando uno llega a tener temor de Dios, por ejemplo, supongamos en general de que tú frecuentemente tienes problemas económicos, supongamos, y que cada 6 meses, supongamos, ¿verdad? Es una hipótesis. Supongamos que cada 6 meses usted, otra vez, mire, no tengo nada, no me alcanza. Aunque lo voy a explicar en el futuro, pero me lo voy a decir de una vez, no sé que me vaya hoy en la noche, ¿verdad? Y si, como digo yo, cuando tengo que decir algo no puedo dormir, mejor lo digo de una vez. Usted seguramente necesita sabiduría en el área de las finanzas. Usted necesita adquirir conocimiento y necesita tener el temor de Dios en su vida para administrar los recursos que usted tiene. ¿Está aquí en la iglesia así? O sea, voy a decirlo así. No es sabio que cada vez que tenés un cheque estés pensando en qué te lo vas a gastar. Una persona sabia lo que haría sería construir un fondo de ayuda para poder subsistir en tiempos difíciles, para poder comer en tiempos difíciles. Pero si en tu mente no hay sabiduría, vas a pensar lo comido es lo seguro. Vas a decir, mejor me lo como. ¿Por qué? Porque no sé que mañana no, ¿verdad? No sé que mañana no existe. Mejor me lo como hoy. Ahí hay que disfrutar hoy, dice la gente. Y como dice el dicho, y viven de dichos, no dejes para mañana lo que, y si ustedes se lo saben. Pero eso no es sabiduría. Eso no es sabiduría. Porque la sabiduría nos enseña a que nosotros seamos diligentes. Diligentes es, mano, tenés que trabajar, tenés que levantarte, tenés que hacer lo que tenés que hacer por darle de comer a tu familia. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Tenemos que salir adelante y la sabiduría nos lleva a que nosotros no pasemos durmiendo, sino que tengamos cosas que hacer. ¿Está aquí la iglesia? Sí. ¿Está enojado o está contento? Bueno, yo digo, porque como no dice amén, ni aleluya, ni gloria a Dios, digo, entonces los hermanos algo les está pasando mientras predico. Entonces debemos de adquirir sabiduría.
en el área de las finanzas. ¿Cómo me administro? Yo después le puedo explicar algunas cosas que le van a ayudar, pero quiero avanzar. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia, si alguno de vosotros, ¿cómo dice? Tiene falta de ¿qué? De sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin, aleluya, sin reproches, y le será dada. Pero pida, ¿cómo dice? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A mí me causó curiosidad. Deja el texto ahí, Pablito, gracias. A mí me causó curiosidad cómo Santiago explica que nosotros debemos de pedir sabiduría y debemos de pedir sabiduría con fe. El contexto de Santiago es de que las personas construyen su propio mal por la manera en que hablan. Todos nosotros nos damos a conocer cómo somos por cómo hablamos, ¿verdad? Usted se da a conocer por cómo usted habla. O sea, esa es nuestra carta de identificación. Y ahí, los que son tremendos y andan buscando o andan psicológicamente viendo cómo es usted, dice, este es así, así. Ya lo describen inmediatamente. Sin embargo, Santiago se enfoca en una de las principales dones o virtudes del Espíritu Santo, que es la fe. Dice la Biblia, para volver a repetir el texto, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, porque nadie más la tiene. Y dice, el cual a todos abundantemente les dará sin reproche, ¿verdad? Pero pida con, dice, fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo tengo que acercarme a Dios sabiendo que Él me va a proveer de sabiduría. Una de las cosas que nosotros debemos de ver es que la palabra de Dios es la sabiduría de Él. Es decir, en otras palabras, Él nos dejó escrito con el Espíritu Santo 66 libros. Es el único libro que parece biblioteca. No hay como este libro, en el cual Él no sugiere, sino Él escribe sabiduría de la manera en que el hombre y la mujer deben de conducirse en la vida. Por eso Santiago dice que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con fe, con fe. Pero ¿por qué dice Santiago con fe? No estamos diciendo de que la persona llega, ay, yo te pido sabiduría, Señor, te pido sabiduría, te pido sabiduría. En el nombre de Jesús, te pido sabiduría, amén. Y después te vas. No, Dios sabe que tú necesitas sabiduría. Dios de antemano sabe lo que nosotros necesitamos. Pero la falta de fe, escuche bien, es en la manera en que nosotros vivimos. Ese es el problema.
¿Me entendieron? Perdón que pregunte. Esa es lo que está pasando. Es por cómo vivimos. La gente aplica la fe en una manera, una manera en donde nunca les va a pasar nada. Aplican la fe en que si se dicen las cosas como se dicen, porque la declaraste, ¿verdad? Perdón que use el ejemplo otra vez, no quiero chocar con usted en su forma de pensar, pero si dijiste, declaraste algo y no lo dijiste con fe, es que no funciona así. It doesn't work like that. It doesn't. You must live by faith. Usted debe vivir en la fe. ¿Pero qué es la fe? Cuando Santiago se refiere a la fe, se está hablando de un fundamento. Yo no soy cristiano el día domingo. Yo no soy pastor el día domingo. Yo soy pastor todos los días de la semana. Aunque hago otras funciones, siempre sigo siendo cristiano. De hecho, delante de los ojos de Dios, yo soy cristiano. Soy su hijo. ¿Está aquí la iglesia así? Entonces, la práctica de la fe niega que Cristo está en tu vida. ¿Dice amén o no amén? Discúlpeme, me falta todavía en 3 puntos. Así que respire profundo. Ese es el problema. Entonces, el apóstol, Santiago está enfocado en que en el problema que está pasando la iglesia en el momento a los cuales Santiago está predicando. Tienen un problema de fe, no viven de acuerdo a la escritura, no obedecen a la palabra. Y eso es falta de fe. Está aquí la iglesia. La fe no se aplica. Es que yo te pido porque tengo fe. No es aplicable la fe de esa manera. La fe no se puede, no estamos aplicando la fe de esa manera. Nosotros aplicamos la fe como el fundamento de vida para vivir. En la vida de cada persona debe de estar pegada al fundamento de la fe para poder funcionar bien. Si yo digo que soy cristiano y el domingo en la tarde ando haciendo cosas incoherentes a la fe, entonces no soy cristiano, no soy de Cristo, Cristo no ha nacido en mí. Entonces, al pedir sabiduría, lo que estoy pidiéndole a Dios es de que Él me ayude a alejarme de las cosas que me separan de Él. Y si yo digo, yo no voy a vivir así, porque eso me separa de Dios, yo, según la Biblia y usted, somos considerados como personas sabias. Número 2, para pasar de una vez. Para adquirir sabiduría debemos buscarla. Ninguno de nosotros nace con sabiduría. Ninguno. Eso significa que necesitamos invertir tiempo. ¿Se recuerdan del ejemplo que les di de la tienda? En donde debemos de ir a un lugar, está aquí la iglesia, y si vamos a caminar a adquirir aquellas cosas que necesitamos, hacemos el esfuerzo, invertimos muchas veces después del trabajo. Lo que hacemos es, algunos hombres o algunas mujeres salen de sus trabajos a buscar el sustento para sus familias, lo que van a hacer para cocinar. ¿Está aquí la iglesia así? Y siguen, quizás es hasta una rutina en el diario vivir. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Lo que nosotros debemos de hacer es buscar la sabiduría como una rutina. Buscar la sabiduría como una doctrina, como una rutina, perdón. Y también como una doctrina sale bien también.
Usted puede adquirir sabiduría por usted mismo. Usted puede adquirir sabiduría, obviamente cuando digo por usted mismo, es leyendo la Escritura. Usted puede adquirir sabiduría al hacerse presente a los servicios regulares de la iglesia. Usted adquiere sabiduría. De esa manera es que usted crece en sabiduría. Entonces, mire usted, la Biblia tiene una manera de que nosotros entendamos el valor. Escuchen, chicos, muchachos, ya que ustedes están en la universidad, la Biblia nos enseña realmente lo que tiene mucho valor. Y ve la sabiduría de esa manera. Ya dije que nadie nace con sabiduría. Entonces nosotros tenemos dos opciones. Una es buscarla, ¿verdad? Buscar la sabiduría. Si buscamos la sabiduría nos va a ir bien. Si no buscamos la sabiduría, nosotros nos vamos a enfrentar con situaciones y circunstancias en la vida, las cuales no podremos manejar porque tenemos falta de sabiduría. Me dan ganas de decir algunas cosas, pero imagínense, yo no voy a poder dormir. Tener dos esposas, por ejemplo. Eso es falta de sabiduría. Dos esposas. Yo no sé cómo piensa usted, pero por lo menos creo que parte del ser humano, por ejemplo, cuando uno, no cuando uno, porque esto nos pasa a todos, en el sentido en que nosotros queremos casarnos, ¿verdad? Las personas, si es mujer, esa fantasía que les da a las mujeres que el príncipe azul y eso, y al final nunca es príncipe y menos azul. Pero es una fantasía. Y entonces usted vive, por ejemplo, miren, sígueme acá. Por ejemplo, que tú seas de República Dominicana. Solo, vamos por ahí, ok. En República Dominicana, la mayoría de hermanos son morenitos. La mayoría, no todos. La mayoría son morenitos. Casi no hay gente de color blanco, ¿verdad? Imagínese que un negrito dominicano esté orando por su esposa y esté diciendo: yo quiero una con los ojos azules, color blanquita, que sea güerita. Entonces venite para acá, porque allá no la vas a encontrar. Estoy diciendo, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo. Quizás eso no pueda pasar. Quizás me estoy equivocando y si hay gente un poquito más blanca, ¿verdad? Pero sus raíces caribeñas son morenos, son morenitos. Entonces vas a tener que casarte con una como tú, una morenita. Y eso no tiene nada de malo. Al contrario, naciste en ese contexto. Dale gloria a Dios porque puedes hablar español. ¿Verdad? El punto es de que aunque hayan situaciones por las cuales nosotros debamos de decidir, si no tenemos sabiduría, nosotros podemos meternos en problemas. El contraste que hice fue: no podemos pedir cosas en donde nosotros estamos que no existen. ¿Me di a entender? Sí. No podemos tener dos mujeres, lo dije anteriormente. Eso es falta de sabiduría.
Está aquí en la iglesia, 2 suegras. Con una puede uno, 2 suegras, Dios mío. Se complica la vida. ¿Verdad? 2 suegros. Ay, Señor. Aparte vienen todos esos enredos complicados que pasan entre la familia. Por ejemplo, conocer a su esposa. Pero no solo tiene que conocer a una, tiene que conocer a la otra. Conocerle los gustos. Ay, Señor bendito. Eso es demasiado complicado. Y por favor, yo no estoy hablando que usted se volvió a casar otra vez. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de los hombres que viven con 2 mujeres al mismo tiempo. Eso es complicado. Eso es falta de sabiduría, pastor. Ni siquiera habría que preguntarle. Pregúntele cómo le va y él mismo le va a decir. Es lógico nada más que no le va a ir bien. Entonces, vamos a enfrentar cosas que van a ser difíciles si no aplicamos sabiduría. El mundo ofrece muchas alternativas, son atractivas, pueden también tener seguridad y también riquezas, y también van a decir de amistades, van a hablar de salud, van a hablar de ser popular, van a hablar de prestigio y también van a hablar de belleza. Pero la Biblia dice algo diferente acerca de lo que realmente nosotros debemos buscar. Todas estas cosas que yo les mencioné es en el contexto de aquello que nosotros queremos, no de lo que Dios quiere darnos. Escuche bien. Proverbios capítulo 8, versículo 11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras, ¿qué más? Preciosas. Léalo conmigo o repítalo. Mejor es la que las piedras preciosas. O sea, si usted tiene piedras preciosas, supongamos, ¿cuál es la piedra más cara que puede haber? ¿Todavía es el diamante, ¿verdad? Es la piedra más cara. Una persona que tiene un diamante tiene plata. Pues para comprar un diamante tiene que tener dinero, ¿verdad? Imagínese usted lo que el Señor nos está diciendo a través de Proverbios. La sabiduría es mucho más valiosa que un diamante. También hay que salir a buscar la sabiduría. Pudiéramos usar esto como se busca un diamante. Porque ¿cuántos días nos congregamos en la iglesia? Ay, hermano, viera que yo no puedo venir. Ay, hermano, fíjese que se me enredó el carro, se le desinfló una llanta y de repente no quiso arrancar. Ay, hermano, viera usted todos los problemas que tengo en mi trabajo. Ay, un montón de cosas, excusas que no te ayudan a crecer. Si te dijeran que la palabra de Dios es como un diamante, ¿saldrías a buscarlo o te vas a quedar en la misma manera? Está aquí la iglesia. Mejor sigo porque ustedes se ponen muy serios. Dice que todo lo deseable no puede compararse con la sabiduría de Dios. No se puede comparar con la sabiduría de Dios. Dios le concede sabiduría a aquellos que buscan con diligencia, que la buscan como un tesoro. Los que van a escudriñar su palabra obviamente están adquiriendo sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 4 dice: si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como tesoros, como a tesoros, entonces entenderás, ¿qué dice? El temor de Jehová. ¿Se da cuenta?
que todos nos lleva a lo mismo. Y hallarás que el conocimiento de qué, de Dios, porque Jehová, porque Jehová, porque Jehová, porque Jehová, solamente Él da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué más? Otra vez. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Usted tiene todo lo que usted necesita. Usted lo tiene en Dios. Todo lo que usted necesita está en Dios. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros valoramos más las cosas materiales, cuando nuestro amor está pegado a las cosas que tienen un valor, ahí está el problema del ser humano. El ser humano ha cambiado el valor. El ser humano no valora la sabiduría, valora más las cosas físicas, las cosas materiales. El ser humano trabaja mucho para obtener cosas materiales, pero no trabaja para recibir sabiduría. Está aquí la iglesia. La iglesia se ha tomado como una opción. Es más, muchos celebran sus cumpleaños y hacen sus actividades el día domingo. Ni digas que sos de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo tiene que amar la sabiduría de Dios. La iglesia debe aprender a entregarse completamente a Dios. Ay, pastor, fíjese que como ando de necesitado porque no aprendes los principios, por eso andas así. Por eso es que siempre vivís. Es que fíjese que no tengo, porque te hace falta sabiduría. Por eso es que no prosperás. No cambiemos las cosas. La sabiduría es lo que más necesitamos. Nosotros no necesitamos de las cosas materiales. Sí las necesitamos, pero no en el sentido de poner más las cosas materiales en el lugar de la sabiduría. Así no funciona. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? ¿Y lo demás qué va a hacer? Eso es sabiduría. ¿De verdad necesitas o tenés problemas financieros? Busca primero el reino de Dios. Te lo digo cantando, el reino y su justicia. Para que suene diferente. Buscad primeramente a Dios. Eso es sabiduría. Ay, yo tuve un juego de pelota, fíjese usted. Me tocó jugar el béisbol a la misma hora del culto. Y si fuera un argentino dijera, no puedo ir a jugar, no puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a patear la pelota esa. Está aquí en la iglesia así. Eso es falta de sabiduría. Eso es falta de no tener el temor de Dios. Está aquí en la iglesia. Yo no pensé que esto fuera así, fíjese usted. Yo hasta lloro cuando estoy haciendo los mensajes y estoy tocando. Yo digo, esto va a ser extraordinario. Pero cuando me doy cuenta, digo yo, la tonalidad de los versos nos llaman a que nosotros seamos realmente confrontados por la palabra y hagamos un cambio en nuestra manera de vivir. Si como a la plata la buscaras, dice. ¿Usted qué necesita? Usted dice, pastor, yo lo que más necesito ahorita es un trabajo. Usted no necesita trabajo. Mírenme con sus dos ojos.
Se me salió. Iba a decir 2, pero no fue intencional. Usted no necesita trabajo. Véngame, pastor, pero usted dice que uno tiene que levantarse temprano. Espérate, hombre, espérate que te termine de decir. Usted necesita sabiduría. El primer paso que usted debe de hacer es ser sabio. Yo puedo, por ejemplo, yo tengo el pensamiento, si el trabajo que voy a tomar, al cual le voy a decir si me va a afectar los días de servicio, no lo voy a agarrar. Porque va a chocar con los servicios de la iglesia. Y como la escritura dice que nosotros debemos de buscar la sabiduría, como que si cuando nosotros buscáramos un tesoro, es decir, tenemos que ser persistentes, tenemos que seguir, tenemos que avanzar, no tenemos que cansarnos, y si nos cansamos, agarramos agua, nos tomamos agua y seguimos adelante porque debemos de alcanzar sabiduría. Es un esfuerzo el que debemos de hacer para congregarnos. Yo espero y el miércoles se llene la iglesia. Porque si el mensaje se entendió, hay que tomar decisiones. ¿No es cierto? Entonces, esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. La sabiduría de Dios nos va a traer bendiciones, pero las bendiciones son después, mi hermano. En orden de prioridad, usted y yo debemos de buscar primero sabiduría. Tres. En la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de meditar de día y de noche. El Salmo 1 lo dice. Y esa es la tercera parte, meditar. Debemos de invertir siempre el tiempo de cómo adquirir la sabiduría, cómo meditando, hacer planes de lectura. Tiene que tener el propósito siempre de leer la Biblia. De hecho, los teólogos dicen que las personas que no leen la Biblia no han nacido de nuevo. Porque el efecto del Espíritu Santo en la salvación es que no aguantamos las ganas de conocer a Dios. ¿Y en dónde está? Y lo miras en la palabra y entonces empezás a leer y aquello que no conocías lo empezás a conocer y a descubrir. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo va a meditar en la palabra de Dios. Su conducta, escuche bien, si usted dice que es cristiano, usted tiene que tener una buena conducta, pero no por lo que nosotros estamos enseñando, sino que es natural de que el cristiano, al ya meditar en la palabra de Dios, hable diferente manera. Si no me cree, lea la epístola del apóstol Pedro. Pedro fue transformado por el Espíritu Santo y les explica intelectualmente a aquellos que lo escuchaban. Les dijo: ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Muy intelectualmente les dijo: ustedes habían llevado al maestro a la cruz del Calvario. Una persona que ha nacido de nuevo, dejémonos, supongamos que ya avanzamos, supongamos que usted ya nació de nuevo, ¿verdad? En sus primeros pasos, usted está renunciando a que las cosas que usted hacía, que usted sabe cuáles son las cosas malas. Está aquí la iglesia, sí. Si en su vida usted siempre está viviendo o repitiendo la vida que usted llevaba, por ejemplo, ¿es usted una persona mal hablada? En México se diría: usted habla maldiciones todo el tiempo. En otros países dijéramos: usted es una persona vulgar, usted siempre dice malas palabras. Eso es párvulos, hermanos, eso es párvulos. Eso es el primer paso de un cristiano. Eso ya ni se debería de comentar y de decir.
Porque ya se entiende que tú no deberías de decir esas cosas porque y ya nació Cristo en tu corazón, ¿o no? Entonces, los cristianos debemos de vivir con altura. Lo que nosotros poseemos no lo posee nadie. La sabiduría no se les da a todos según la Biblia. La sabiduría es dada a los hijos de Dios. Y de los demás, la Biblia dice que esconde la sabiduría. Yo le doy gloria a Dios por usted y por mí. Porque nosotros elegimos lo mejor, vivir en Cristo. Vivir en Cristo implica, escuche bien, vivir en Cristo implica que yo me despoje del viejo hombre. Vivir en Cristo implica que yo tome en serio lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente por un sentimiento, mis amados hermanos, sino que realmente amemos lo que Cristo Jesús ha hecho y caminemos de una manera correcta para agradar a Dios. Eso es sabiduría. El último y termino. Hoy viene muy lento, ¿va? No. Yo lo estoy probando siempre a usted a ver cómo me contesta. El último es obedecer. Nosotros adquirimos sabiduría cuando obedecemos los principios bíblicos. No basta tener el conocimiento bíblico y el entendimiento de ellos. Se necesita que nosotros en la aplicación demos a conocer que hay sabiduría en nosotros. La sabiduría de Dios está reservada para quienes tienen en cuenta las instrucciones divinas, sometiéndose y aplicando a la verdad de la palabra de Dios en todos sus aspectos. Obedecer. Obedecer no es una opción. Usted sabe qué es obediencia. Porque si su hijo se porta mal, ¿usted qué hace? Se lo suena. Así como es usted. Se lo suena. Te voy a castigar. Los castigos de ahora me dan risa a mí. Te voy a quitar la tableta por 1 hora. Imagínate. Castigo. Te voy a dejar sin celular. Haga lo que pague el celular. Ese sí es un castigo. Obedecemos a Dios cuando queremos. Nosotros podemos ver muchas veces en nuestra manera de vivir que nosotros tomamos la palabra de Dios como una opción. Incluso, perdónenme que sea tan sincero, no me perdone, pero quiero ser sincero con usted. Cuando nosotros hacemos el llamado al altar, todas las personas deberían de caminar al altar porque se habló la palabra de Dios en el momento de la administración. ¿Por qué? Por obediencia a la palabra, por obediencia a lo que Dios nos dice en la Escritura. Pero nosotros no podemos hacer nuestros oídos sordos. Yo le estoy hablando a gente cristiana, ¿sí o no? Todos han nacido de nuevo aquí. Si no, al final le voy a enseñar cómo, para que usted tenga Cristo en el corazón. Pero la Biblia dice que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es atender el consejo y aplicar el consejo. Si nosotros atendemos el consejo, si nosotros aplicamos el consejo, vamos a ser sabios. Proverbios capítulo 8, versículos 33 y 36. Dice así: atended el consejo
y sed sabios. ¿Qué es lo contrario? El que no atiende el consejo y lo menosprecia, tiene una consecuencia. El que menosprecia el consejo, ¿cómo sería? Por ejemplo, si te dicen, camina por este lado. Si usted camina por aquel lado, el ejemplo más claro puede ver el que ahora que fue la inundación aquí. Es que la gente hace unas cosas, Dios mío. Yo digo, pero qué cabeza. Cierran las calles, dicen, no pase por aquí. Él entendió que si pasara, que su auto es contra el agua, es como un anfibio, puede andar en el agua. Entonces lo que hace es acelerar más el carro para meterse en el agua y después se queda trabado ahí. Entonces el hombre no aplicó la sabiduría, porque le están diciendo el camino que debe de tomar, pero él sigue ahí porque a él le parece bien ir ahí. Está aquí en la iglesia. Atender el consejo nos hace ser sabios. La palabra nos hace ser sabios. Bienaventurados el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Lo dice en Proverbios capítulo 8. Yo que usted lo subrayo, no ese que se me olvide. Aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me hallará la vida y alcanzará el favor. ¿De quién dice? El favor. Ay, Dios mío, quisiera extenderme un poquito ahí, pero no puedo. Es demasiado. Pero sí lo voy a hacer con el objetivo, por lo menos, de que usted me entienda algo. Si usted entiende el consejo tal y como Dios lo dice y lo enseña, escúcheme bien acá. Si usted sigue lo que el Señor está acá diciéndonos, usted no tendría necesidad de quebrarse la cabeza. Si yo le digo a usted que usted lo que debe hacer en la sabiduría es orar a Dios para que Dios le ayude a tomar decisiones, ¿qué haría usted? Su decisión sería, si usted atendió el consejo, es orar a Dios para encontrar la voluntad de Dios. Sí la vas a encontrar. Sí, Dios te va a hablar. Sí te va a hablar el Señor. Pero ¿qué sucede? Mire lo que dice aquí el Señor. Usted va a encontrar el favor de Dios si usted siempre va a Él primero. Por eso yo le decía a usted, usted no puede estar dependiendo siempre de las cosas materiales. Porque de verdad, se lo diré, pero si usted depende de las cosas materiales, su Dios es otro. Si usted siempre está diciendo, es que yo no tengo, es que yo no, usted tiene un problema. Y no solamente es administrativo, sino que es tu corazón, en el sentido que no ha puesto a Dios primero como el número uno en la vida. Sigamos, porque yo me estoy tardando ya. Dice, alcanzará el favor de Jehová. Vamos a dejarlo ahí por ahora, pero voy a retomar un poco en el siguiente mensaje. Mas el que peca contra mí, ¿qué pasa? Vamos, léalo usted para que mire que yo no lo estoy inventando. Repitámoslo otra vez. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Eso lo dice Proverbios capítulo 8, versículo 36. Y yo quiero terminar acá con ustedes. Imagínese usted
que está en un avión. Solamente está usted, el piloto y una azafata. En el avión le dice la azafata: señor, nosotros tenemos $1.000.000, tenemos un Ferrari y una mansión para darle a usted. La azafata se detiene y dice: tengo que decirle que el avión está de caída, nos vamos a morir. El piloto aviador tiene un paracaídas, yo tengo un paracaídas para mí y tengo uno extra para usted. ¿Qué quiere, señor? ¿El $1.000.000, el Ferrari o la mansión en la Florida? ¿Qué escogería usted? Y tenemos también el paracaídas. ¿Qué escogería usted? Si usted es inteligente y usted quiere vivir, obviamente que escogería el paracaídas. Pues así es la vida. Nosotros tenemos la oportunidad a través de Cristo. Cristo es el que nos salva la vida y solamente en Él podemos adquirir la vida eterna. Dios te va a tirar, es más, te está siempre lanzando el paracaídas, porque si tú no tomas el paracaídas te vas a morir. Es tiempo que tú decidas. Si tú eres sabio, vas a elegir por Cristo, el que quiere darte la vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a tomar decisiones.